Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Quédate con nosotros para un momento de reflexión en la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es estar juntos y en armonía, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias damos a Dios por ese privilegio que tenemos de ser sus hijos, de ser sus amados, y eso es bueno. Me gusta lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20. Hechos 20:20. Mire cómo el escritor bíblico dejó plasmada esta escritura como para que nosotros la aprovechemos. Hechos 20:20. Qué bueno es el Señor, una oportunidad preciosa. Mire cómo dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esto era lo que hacían los siervos antepasados, y qué bueno que nosotros también lo sigamos haciendo, ¿verdad? Y entonces, ya sea de manera congregacional o de manera personal, qué bueno es que hablemos siempre de la palabra del Señor. Y en este sentido, podemos ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Lo leyó usted? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó como Padre. Y sí que es un Padre responsable, porque antes de crear al hombre, primero hizo la provisión. Según el capítulo 1 de Génesis, Dios como Padre. Luego en el Nuevo Testamento vemos a Dios como Hijo. También se le conoce como el Hijo del Hombre. Es el mismo Dios. Y luego lo conocemos como Espíritu. Dios es Espíritu, dice Juan 4:24. Y entonces es cierto lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo y les dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y oiga lo que sigue: Dios se manifestó como hombre. Dios se manifestó como hombre. A Él damos honra, le damos gloria y le damos alabanza. Vamos a continuar con el tema que el domingo pasado hice una introducción. ¿Cuál fue la introducción del domingo pasado? A ver, usted que usó su marcador y subrayó ahí, escribió al lado, y entonces hoy una vez más saque su marcador y encuentre ahí en Mateo 25:14. Ahí fue donde leímos en la enseñanza anterior. Saque su marcador y subraya ahí Mateo 25:14. Para eso es que usted debe de traer un marcador, un lapicero y un cuaderno para que haga sus anotaciones. Y de esta manera es como aprendemos de la palabra del Señor. Mateo 25:14 dice de esta manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Oiga, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
Vamos a orar pidiendo al Señor su bendición y luego vamos a ver el tema mayordomía cristiana. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque somos templo y morada de tu Espíritu. Desde el día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él puso en nuestra vida, puso en nuestros corazones, puso en nuestro ser de su Espíritu Santo. Gracias, gracias. Le damos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Está contento usted? Qué bueno es estar contento, ¿verdad? Más vale estar contento que enojado. Es mejor. Y entonces, respecto a la mayordomía cristiana, tenemos que recordar que quien ejerce la mayordomía, ¿cómo se le llama al que ejerce la mayordomía? Mayordomo. Y el sinónimo de mayordomía es administración. El sinónimo de mayordomía es administración. Ya dije que administrar es guiar los recursos humanos y materiales hacia una organización activa y dinámica que logre los objetivos propuestos. Así que usted como administrador, usted sabe qué es lo que se propone en la vida. Y debemos de saber y pensar qué es lo que Dios nos ha dado para administrar. ¿Qué es lo que Dios le ha dado al hombre y a la mujer para administrar? Porque ya sabemos que la mayordomía o la administración es el cuidado de bienes que no son nuestros. Ya expliqué que todo lo que tenemos, ¿de quién es? Es de Dios, según el Salmo 24. Para hacer un resumen, el Salmo 24 ahí dice de una manera muy clara, solo para hacer un recordatorio de lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos habitan en el mundo? Todos los que estamos aquí. Aquí no hay ningún extraterrestre. Todos somos habitantes. Y por lo tanto, mis hermanos, Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado la vida y según Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con los vivientes de aquella época, que en ese momento era Adán? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que Dios nos ha dado la vida. ¿Quién nos dio la vida? Ya lo vimos en una enseñanza anterior, lo que dice el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, y toda la explicación que di en cuanto a nuestro ser. En el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, vea lo que ocurre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrase y lo guardase. Es decir, Dios le dio al hombre la vida y le encomendó una mayordomía. Le encomendó la administración del huerto del Edén. Usted ya sabe que Adán le puso nombre a todos los animales conocidos. Todos los animales conocidos que tienen un nombre, fue Adán quien se los puso. Él se encargó de escribir, si lo podemos ver de esa manera, el nombre que le iba a dar a cada uno. Así que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios nos ha dado la vida, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos con su vida? ¿Verdad que qué bendición que tenemos la vida? Y entonces, ¿cómo es que usted ha vivido? ¿Cómo es que hemos vivido nosotros? ¿Cómo es que usted ha vivido? Mientras hay vida, hay esperanza. Y entonces podemos rectificar, podemos corregir y recordar y aprender lo que dice el Salmo 90. Si usted considera que ha hecho falta eso en su vida, y esa es una de las razones por las que han habido fallas, pues yo le recuerdo lo que dice el Salmo 90 en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo es que debemos de vivir? Sabiamente. Debemos de vivir sabiamente. Y para vivir sabiamente, pues hay que hacer un autoanálisis, una reflexión y pensar y decir, ¿qué tanto he aprovechado yo la vida que Dios me ha dado? Sean muchos o sean pocos los años que usted tenga, sea rico o sea pobre, sea intelectual o ignorante, Dios a todos nos ha dado. ¿Cuántas horas tiene el día? Oh, ¿qué pasó? 24 horas tiene el día. Y a todos, por igual, desde que nacemos, Dios nos ha dado 24 horas. Ahora, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho con esas 24 horas que Dios nos ha dado? ¿Cómo las hemos administrado? ¿Cómo las hemos usado? ¿O cómo las hemos utilizado? Dependiendo la forma en la que hemos vivido. Si hemos vivido sabiamente, de seguro entonces que usted ha sobresalido. Y esta es una de las razones por la que unos han sobresalido más que otros. ¿Ha visto usted eso? ¿Mira usted eso a su alrededor? Que unos han sobresalido más que otros. Porque de estas 24 horas las han aprovechado sabiamente. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entonces, si de 24 horas se habla, estamos hablando del tiempo. Y tenemos que ver lo que dice Efesios capítulo 5 en el versículo 15. Carta a los Efesios, que está antes de la carta a los Filipenses. Ahí está Efesios capítulo 5 en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Podríamos decir, mirad pues con diligencia cómo viváis, o cómo vivan, o cómo vivamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice que vivamos como sabios. Y entonces, si está hablando de que vivamos como sabios, y debemos de hacerlo con diligencia, con esmero,
con empeño, con cuidado de todos los minutos que han transcurrido de el día. Nosotros debemos de saber cómo los vamos a usar. Y oiga lo que dice, continúa diciendo, no como necios, sino como sabios. Él quiere decir que han habido personas que al no vivir sabiamente han desperdiciado el tiempo de vida que Dios nos ha dado o les ha dado, al vivirlo neciamente, a vivirlo como necios, al vivirlo sin importar qué es lo que venga. Pero el versículo 16 nos recomienda, nos aconseja el apóstol Pablo, inspirado, no cabe duda, por el Espíritu de Dios, para que nosotros aprendamos y recordemos que esta palabra, que en estas escrituras encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que tengamos que marchar. Así que la vida cristiana no es solo asunto de gloria a Dios y aleluya, sino que hay que vivir sabiamente, dice. Y aquí dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Qué bueno es que nosotros aprovechemos bien el tiempo de esas 24 horas que Dios nos concede y que las usemos. ¿De qué manera? Bueno, muchos, en el caso de los niños, todavía no, pero en otros casos, yo a los 8 años ya empecé a trabajar. A los 8 años empecé a trabajar y siempre tenía palabras de aliento. Siempre tenía palabras de aliento. ¿Por qué razón? Porque mi primer trabajo fue despenicar ajo. Fíjese, eso fue mi primer trabajo cuando apenas tenía 8 años. Y entonces el trabajo es muy importante. Y en Génesis capítulo 3, en el versículo 19, ahí nos habla acerca del trabajo. De esas 8 horas que Dios nos da, pues hay que apartar el tiempo, esas horas para trabajar. Y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Cuándo es que el ser humano vuelve a la tierra? Hasta que se muere. Así que está establecido que hay que trabajar, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, hay que trabajar. Hay que trabajar y por supuesto que hay variedad de trabajos. Ya el otro día dije, ¿verdad?, que no todos son empleados de oficina. También hay campesinos, también hay mecánicos, hay doctores y todas las profesiones que conocemos. Ese es un trabajo. Algunos se mantienen así nada más, miren, o así. Ese también es un trabajo. Cuando digo que se mantienen haciendo así, ¿a qué me estoy refiriendo? A que se mantienen frente a una pantalla, frente a la computadora. Ese es un trabajo también ahora, que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con gusto. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con agrado. Si nosotros vemos Colosenses capítulo 3, en el versículo 23, Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué bueno es trabajar con gusto. El tiempo que yo trabajé para la administración pública, lo hice con gusto, lo hice con agrado y conocí mi trabajo, gracias a Dios, bien. Así que aquí dice, y todo lo que hagáis,
hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que debemos de trabajar con gusto, debemos de trabajar contentos. ¿Será que las amas de casa trabajan? Mucho, mucho trabajan las amas de casa. Son las que se levantan primero y las que se acuestan de último. Ahí debería decir usted, es cierto. Así que debemos de trabajar porque también está establecido que trabajemos. Pero hermanos, aparte del trabajo, hay que tomar en consideración que de esas 24 horas, algún tiempo nosotros debemos de tomar también de manera personal. Hay un tiempo personal como lo es el aseo personal. También hay que tomar en consideración el estudio. Es bueno la lectura, es buena la lectura, es bueno también hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 34. Lucas 21, 34, por si ustedes dicen otra cosa, aquí dice, mirad también por vosotros mismos. Nadie más va a hacer lo que solamente usted puede hacer. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Es decir, se está refiriendo a la venida del Señor. Así que debemos de cuidar por nosotros mismos. Ese tiempo que Dios nos da, no olvide que estamos viendo el tema acerca de la mayordomía cristiana, acerca de la administración. Es cierto que algunos hemos tenido el privilegio de estudiar administración, en lo que a mí se refiere como administrador público. Otros estudian administración de empresas. Pero cada uno debe de cuidar de manera personal, lo que aquí dice, mirad también por vosotros mismos. Qué bueno es que velemos y cuidemos de nuestro aseo, pero también del descanso, mis hermanos. Es bueno descansar, porque si no lo hacemos así, eso podría traernos problemas. Si nosotros vemos Segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 8. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 8. Ahí dice, mirad por vosotros mismos. Oiga, otra vez está el recordatorio de que hay que cuidar de nosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Velad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si no cuidamos de nosotros mismos en cuanto a la alimentación, en cuanto al descanso, en cuanto a la salud, pues fácilmente vamos a perder, porque no estamos administrando, no estamos cuidando de nosotros como deberíamos de cuidarlo. Entonces, hay que dormir bien. ¿Cuántos durmieron bien anoche? Vean lo que dice el escritor de Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 12. Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Está pensando en sus bienes, está pensando en tantas cosas de sus bienes y entonces no duerme. Pero qué bueno es dormir, mis hermanos. Qué bueno es poner la cabeza en la almohada y decir felices sueños. Hay que dormir, mis hermanos, porque eso está establecido. Hay que dormir. Y si nosotros miramos lo que dice el Salmo 4,
en el versículo 8, Salmo 4, en el versículo 8, ahí dice claramente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cierre su puerta, apague sus luces y duerma. Duerma, mi hermano, porque eso es parte de la mayordomía cristiana. Eso es parte de la administración de la vida que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos están contentos con la vida? Los que no están contentos con la vida, pues buscan un puente donde lanzarse y buscan un vehículo donde atravesarse, buscan un arma y se quieren quitar la vida. Pero no lo hagan, no lo haga, mi amigo. Mejor piense usted cómo manejar, cómo administrar su vida y de seguro que la va a disfrutar. Así que hay que dormir bien, porque el Señor quiere que durmamos bien. Si nosotros tomamos en consideración lo que somos, ¿qué somos nosotros? Seres humanos, que Dios nos ha dado cuerpo, alma y espíritu. Dios nos ha dado cuerpo, alma y espíritu. Y entonces parte de nuestro ser hay que cuidarlo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Somos templo y morada del Espíritu Santo. En la carta a los Corintios, capítulo 3 y en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga, esa es una de las razones por las que hay que cuidar de nosotros, cuidar nuestro templo, cuidar nuestro cuerpo. En este momento no estoy hablando del templo que le llamamos aquí el lugar físico donde nos reunimos, sino estoy hablando de nuestro cuerpo, de nuestro ser. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y oiga lo que sigue: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es que es? Según Dios, según la palabra, santo es. Santo es. Así que debemos de cuidarnos, mis hermanos. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y en cuanto a la alimentación, vea lo que dice Mateo 24, 45. Mateo 24, 45. ¿Qué es lo que debemos de hacer con nuestro ser? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Cuántos siervos fieles y prudentes hay en esta mañana? Levante su mano y haga, usted diga: yo soy un siervo fiel y prudente. Porque aquí está preguntando la Escritura: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? A mí también me habla la palabra para que todo predicador dé el alimento espiritual. Porque no olvidemos lo que dicen las Sagradas Escrituras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y aquí está, miren, aquí está esta palabra que es con la que debemos de alimentar nuestra alma y también nuestro ser físico. Y de ahí que nosotros, los padres de familia, estamos llamados, estamos invitados a que cuidemos de nuestra familia. Porque aquí dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice: al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Las amas de casa, las hermanas, ahí están siempre cuidando de que su familia no falte el alimento. Y entonces hay que recordar lo que dice el proverbista en el
número 31. ¿Quién es la mujer sabia? La mujer sabia que cuida de su familia, que teje para cuidar de su familia y para alimentarlos. Y entonces, qué bueno es, mis hermanos, que nosotros lo hagamos de esta manera. No solo es trabajar y trabajar y trabajar, hay que descansar también, porque si no descansamos, vamos a vivir poco. Entonces, veamos lo que dice Marcos. Marcos capítulo 6, en el versículo 30. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Qué bueno que estos hombres fueron inspirados, fueron motivados para escribir y nosotros ser bendecidos. Marcos capítulo 6, en el versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Oiga, ellos andaban enseñando. Es un trabajo también, la enseñanza es un trabajo, pero algunos no la han considerado de esa manera. Pero la otra vez pregunté que si la enseñanza privada o la pública, ¿cuál de las dos es más cara y cuál es más barata? Y algunos dijeron, bueno, la enseñanza pública o en las escuelas públicas es barata porque ahí no pagamos nada. Mientras que la enseñanza privada, ahí se paga muy caro. Bueno, eso es así. Pero también la iglesia está llamada a enseñar la palabra del Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Los predicadores, ¿me están escuchando, predicadores? Que eso es lo que debemos de hacer, enseñar la palabra de Dios. Y aquí dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué enseñaban? La palabra de Dios. Y ahora el 31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué es lo que hay que hacer después de trabajar arduamente? Hay que descansar. Eso es parte de la mayordomía cristiana. Eso es parte de la administración para tener buena salud, para estar contento, para estar muy animado. Hay que estar bien descansados también. Porque si estamos cansados, muy poco vamos a poder hacer. Y de ahí que hay que tomarlo en consideración. La recreación tiene muchas áreas. Algunos dicen, no, es que eso uno deja de ser espiritual si se sienta a ver una proyección, una película, como la del niño de las pijamas, ¿cómo se llama? Con rayas. Miren, una película muy bonita. ¿Y qué tal si le decimos a la juventud que vea la película de la calle? ¿A dónde? ¿Cómo? Fíjese, de la calle a Harvard. La juventud debería de ver esos ejemplos de vida que han habido, de hechos reales. Una joven que vivía, eso fue en Estados Unidos, que vivía escasamente, vivía con muy pocos recursos. Sus padres no velaban por ella, pero de ahí ella se esforzó, llegó a Harvard. ¿Quién podría pensar que un campesino pueda lograr llegar a graduarse, estudiar la primaria, estudiar los básicos, estudiar una carrera, estudiar en la universidad y luego otra vez en la universidad? Un campesino, se lo digo yo. Dios me ha permitido hacer eso. Pero entonces, hermanos, hay que hacerlo. Hay que tomar en consideración que se puede recrear uno viendo algo que edifique nuestra vida.
viendo algo que contribuya. Entonces, qué bueno que nosotros lo hagamos, pero por supuesto, usted dirá, ¿y qué de asistir? ¿Y qué de leer la palabra de Dios? Por supuesto, no hay que olvidar lo que dice Mateo 6:33, que debería ser lo primero, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Jóvenes, señoritas, todos deberíamos de hacer eso que dice la palabra de Dios, tener esa comunión con Dios. Y entonces de seguro que nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros estudios van a ser bendecidos, porque hacemos lo que dice la palabra de Dios, que administremos correctamente, adecuadamente la vida que Dios nos ha dado. Esas 24 horas del día. Hoy ya estamos a 6 de noviembre del año 2022. ¿Ha logrado usted sus propósitos que se ha trazado en este año? ¿O no sabe usted ni qué es lo que quiere? Dice que el que no sabe a dónde va, todos los caminos son buenos. El que no sabe a dónde va, todos los caminos son buenos. El que a nada le apunta, a nada le pega. Y entonces hay que tener un propósito. Y sabe usted que Dios respeta el propósito que los seres humanos nos tracemos en la vida. Dios respeta el propósito que nos tracemos en la vida, sea bueno o sea malo. Por supuesto, los necios van a escoger lo malo, pero los que queremos vivir sabiamente, vamos a escoger ¿qué? Sabiamente o vamos a escoger lo bueno. Qué bueno que usted esté pensando en graduarse. Qué bueno que usted esté pensando en hablar más idiomas. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 11, y en el versículo 5, oiga lo que dice. En el capítulo 5 el capítulo 11 del libro de Génesis, ahí vemos a los que quedaron del diluvio, que ellos se propusieron, oiga lo que estoy diciendo, se propusieron construir una torre muy alta, muy alta. De seguro estaban pensando que si había otro diluvio, ellos no fueran a morir ahogados. Y entonces se propusieron construir una torre. Y lo estaban haciendo, la estaban construyendo, todos tenían el mismo lenguaje, todos entendían fácilmente, pero entonces dice que Dios descendió. El versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios descendió para ver qué era lo que hacían. Ya hemos leído ahí que el proverbista dice que Dios ve a los buenos y ve a los malos. Ve lo que hacemos bueno y ve lo que hacemos malo. Pues entonces Dios vio lo que los hombres estaban haciendo. En el 6 dice, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, ellos se habían trazado un propósito de edificar una torre, y ahí se inician los idiomas, se inician las diferentes lenguas. Y que nosotros nos debemos de proponer en la vida qué vamos a hacer con la vida que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer con la vida que Dios nos ha dado, mis hermanos? Porque Dios ha puesto en nuestras manos cosas preciosas. La vida es algo precioso. Pero además de la vida, Dios ha puesto en nuestras manos recursos. Nos ha puesto en las manos recursos, bienes. Puedan ser casas, vehículos y dinero.
Dios nos ha puesto a todos, ha puesto en nuestras manos bienes para que nosotros los usemos, para que nosotros los administremos, dependiendo de la clase de mayordomos que seamos, dependiendo de la clase de administradores que seamos, nosotros somos los que decidimos, porque en Isaías capítulo 55 dice el escritor bíblico, Isaías capítulo 55 en el versículo 2, oiga lo que ocurre cuando se actúa neciamente. Oiga lo que dice Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esta es una pregunta que el Señor le hace a su creación. No se olvide que somos creación de Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vamos a estar contentos, satisfechos, bendecidos, porque estamos utilizando los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano sabiamente. ¿Cómo es que debemos de usar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos? Sabiamente. Pues nosotros hemos puesto esto al servicio de la obra del Señor. Pero en el libro de Deuteronomio capítulo 8 y versículo 17, Deuteronomio, que está después de Números, en el capítulo 8 y en el versículo 17, para los que estén pensando y diciendo, porque he trabajado arduamente, es que tengo. Es porque, miren, he sudado. Pero aquí dice, Deuteronomio 8:17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Así dirán muchos, aquellos que andan en su yate, aquellos que tienen sus chalet a la orilla del río Dulce. Qué bonito río Dulce. Y hacer un recorrido en esas lanchas. Muchos dirán, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que da el poder? De Él viene la sabiduría, dice. Oiga, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si nosotros recordamos lo que dice Filipenses 4:19, ahí dice, mi Dios pues proveerá conforme sus riquezas en gloria. Mi Dios pues proveerá conforme sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Y aquí lo está diciendo en Deuteronomio 8:17 y 18, que es Dios quien nos da la capacidad, quien nos da la bendición de poder tener esos recursos. De nosotros depende cómo los administremos, de nosotros depende cómo los manejemos, porque si leemos en el primer libro de las Crónicas, que está después del segundo libro de los Reyes, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, en el versículo 12, oiga lo que dice ahí las Sagradas Escrituras. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Oiga, es Dios quien decide, es Dios quien tiene el poder
para que usted pueda disfrutar, tener esos recursos y entonces aprovecharlos, manejarlos sabiamente. Aquí dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Está hablando de Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Nuestro Dios, mis hermanos, nos da la capacidad y la habilidad para ser mayordomos fieles, ser mayordomos prudentes, para que de esta manera nosotros, mis hermanos, administremos sabiamente y hagamos uso de esos recursos ordenadamente. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 19. Eclesiastés 5:19. Oiga lo que dice. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Si usted se da cuenta, aquí dice, y tome su parte, y tome su parte. Y está hablando de que hay una parte que le corresponde a Dios. Hay una parte que le corresponde a Dios y ese es el 10%, pero le deja a usted el 90%. Nos da a nosotros a que administremos, a que cuidemos y que vivamos con el 90%. Él solo pide el 10%. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Se alegra usted de que Dios nos ha delegado para ser mayordomos, para ser administradores? Ahora, Él espera que seamos buenos administradores, que no desperdiciemos, que no malgastemos, y eso lo estaremos viendo más adelante. Será en otra enseñanza. Vamos a orar al Señor, dándole gracias por el privilegio que nos concede de ser sus mayordomos, de ser administradores, y gracias damos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias por la vida que nos has concedido, Señor. Gracias por los bienes que has puesto en nuestras manos. Señor, de nosotros depende cómo los utilicemos, pero tú nos das la enseñanza a través de tu palabra. Gracias por las instrucciones, gracias por el manual de la vida, que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima transmisión. Dios les bendiga. Visita nuestro Facebook para más videos. @soysalvopor gracia.